El lugar donde te encuentras parado hoy es el resultado de las decisiones que tomaste ayer. El lugar en donde vas a encontrarte el día de mañana está relacionado con las decisiones que tomes hoy. Muchas veces tomamos decisiones basadas en impulsos, necesidades, en emociones no controladas o bajo circunstancias de opresión. Las elecciones que haremos en el presente no solo nos afectará a nosotros, sino que afectará de manera positiva o negativa a todos aquellos que nos rodean y aún más incluso a nuestras futuras generaciones. A través de esta miniserie aprenderemos que hay elecciones universales a través de las cuales pasa todo ser humano. Recuerda, nuestras elecciones nos bendicen o nos maldicen. Dios le dijo a su pueblo: delante de ustedes la bendición o la maldición. Así que aprendamos hoy a hacer las elecciones correctas, porque hay aproximadamente 7,000 promesas en la Biblia esperando por ti. Todo depende de las elecciones que hagamos hoy. Hola a todos, es un honor para nosotros saber que se levantó temprano a preparar a sus hijos para llegar a tiempo. Y si no tiene hijos y es soltero, bueno, nos da alegría saber que se levantó muy temprano a prepararse usted mismo para poder estar aquí el día de hoy, y valoramos y apreciamos eso. Quiero expresarle que como iglesia deseamos que usted pueda ser bendecido por la única fuente que hay en el planeta Tierra de bendición, y me refiero por supuesto a la palabra de nuestro buen Dios. Palabra que a pesar de los siglos sigue intacta, sigue transmitiendo vida, y a pesar de las generaciones sigue siendo el libro incluso más vendido en el planeta. Si hablamos de historia, el imperio, por ejemplo, babilónico fue imponente, el imperio persa lo fue, y qué decir del imperio romano y del imperio griego. Todos y cada uno de ellos se levantaron, pero así como se levantaron, fueron reinos que también cayeron. Pero la palabra de Dios ha sobrevivido a pesar del tiempo. Y la pregunta es, ¿sabe por qué ha sobrevivido? Bueno, pues es simple, porque es la palabra escrita de Dios, es la voluntad de Dios expresada para sus hijos. Por eso se llama testamento en realidad, porque un testamento es el escrito oficial que expresa la voluntad de un individuo para con sus descendientes. Eso en realidad es maravilloso. Usted tiene un padre que dejó escrita su voluntad para usted. Es decir, usted no quedó con una vida al azar. Usted dejó un padre, o tiene un padre, mejor dicho, que dejó escrito el porvenir suyo y el porvenir mío. Así que deje de ir usted por la vida, por favor, sin rumbo. Si usted siente que su vida no tiene rumbo, posiblemente le está haciendo falta tiempo para pasar un espacio más de tiempo con la voluntad de su papá hacia usted. Me refiero a pasar un tiempo con la Biblia. Y viene a mi mente aquellas palabras dichas por Jesús el Cristo cuando dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El día de hoy quiero continuar con nuestra miniserie, a la cual le hemos titulado Elecciones correctas, destinos correctos. Este es el tercer domingo que usted me ve predicar de este tema. Y si desea saber más acerca de esta miniserie, muy pronto estarán las prédicas en nuestro canal de YouTube, así que usted puede compartírsela de pronto a un amigo que posiblemente esté caminando sin rumbo o que pueda estar triste. Yo mismo un día viví sin rumbo. No sé si a usted le pasó, pero yo sí. Hubo un tiempo en mi vida donde no le encontraba rumbo a mi existencia. Parecía ser que solo veía sombras, todo se veía oscuro, y en relación a mi futuro nada se veía claro, si he de ser honesto. Fue ahí donde tomé la decisión de vivir por fe. La fe te hace vivir en el futuro aunque no puedas verlo. La fe te hace creer cuando otros dudan.
La fe te hace vivir cuando otros quieren quitarse la vida. La fe te hace invertir cuando otros quieren retirar su inversión. La fe te hace creer en otros, aun cuando en el pasado te han fallado. Solo hay un pequeño detalle que debo de mencionar en relación a este factor, y es que debes de asegurarte en quién estás depositando esa fe. Es muy importante en qué y en quién la depositas. Si depositas tu fe en Buda, lo siento mucho, él murió y sus huesos todavía están en su tumba. Si la depositaste en algún profeta, también lo siento. Cada uno de ellos, sus huesos están en sus tumbas. Si la depositaste en tu trabajo, bueno, el día de mañana te puedes encontrar con la sorpresa que te pueden despedir y posiblemente ni siquiera las gracias te den. Si depositas tu fe en tu familia, lamento decirte también que te pueden defraudar, te pueden fallar. Si la depositaste en tu carrera, mañana el mercado podría colapsar y en relación a tu carrera podrías quedarte y formar parte de la lista del grupo de desempleados. Pero si la depositas en Dios, si tu fe la depositas en Dios, Él es la fuente inagotable y Él no va a fallarte. Yo voy a fallarte, aunque mi anhelo es nunca fallarte, pero como ser humano, por naturaleza, puedo fallarte. ¿Cuánta razón tenía el apóstol Pedro cuando dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? El domingo pasado hablamos de la importancia de elegir mantenernos lejos de la opinión de otros en relación a definirnos. No puedes permitir que tu pareja te defina. Incluso no puedes permitir que tus equivocaciones te definan. Déjame ponértelo de esta forma. No hay personas tontas en el mundo. No hay personas estúpidas en el mundo. Solo hay personas que hacen cosas tontas o cosas estúpidas. Pero eso no te convierte en alguien tonto o en alguien estúpido. Tú no eres eso, porque fuiste creado a la imagen y semejanza de un Dios que no tiene nada de esas cosas feas que acabo de mencionar. Así que la próxima vez que alguien te diga esas palabras que te acabo de mencionar, que no me gustaría, pero me tocó que decirlas para poder llevarte a donde te quiero llevar. La próxima vez que alguien te diga algo así, dile, bueno, leí mi Biblia esta mañana y ella dice que yo no soy eso. Ella dice que yo soy un hijo de Dios. Así que dile, como dicen en mi país, botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés. Bueno, eso es una broma, no se lo diga a nadie, por favor, porque se puede meter en muchos problemas por ello. Bueno, ¿cómo puedo sostener ese argumento? El argumento de que no hay personas tontas en el mundo. No lo hay, no hay personas estúpidas en el mundo. Bueno, déjame tratar de defender mi argumento de la siguiente forma. Número uno, ya te lo dije. Heredas el ADN de tus padres. Y si eres hijo de Dios, tienes el ADN de un ganador, de un creador además de ello. Y número dos, lo que haces no siempre te define. Déjame explicártelo. Por ejemplo, si tú haces un pequeño trabajo de carpintería en tu casa, ¿eso te convierte en carpintero? Obviamente no. Si le cocinas a tus hijos unos panecillos porque debes alimentarlos, eso no te hace un panadero. Te hace un buen padre, responsable tratando de alimentar a tus pequeños, pero no te pone en el gremio o en el listado de panaderos de tu ciudad. Solo porque hagas una cosa no significa que te conviertes en aquello. Lo que trato de decir es que no puedes permitir que el pasado te defina o que los errores que has cometido te definan. Esa fue la elección que en realidad tuvo que hacer el hombre que posiblemente más admiro yo personalmente en la palabra de Dios, y me refiero a Moisés. Él no permitió que lo definieran. Él sabía quién era y eligió apegarse a quien él sabía que era. Así es de que vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versos 24 al 26. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar del pecado, considerando como mayores riquezas. Oiga eso, qué lindo. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada, y esto me encanta y me ministra mucho, tenía puesta la mirada en la recompensa.
Muy bien, el día de hoy hablaremos sobre una elección que te hará llegar a destinos correctos. Digo correctos porque muchas veces tú y yo tomamos caminos que no son los correctos. Imagínate que la Biblia dice que aun cuando tú y yo oramos, muchas veces ni siquiera sabemos pedir como conviene en el momento en que oramos. Esto significa que aún lo que queremos muchas veces no está muy claro en nuestra conciencia en sí. El apóstol Pablo se lo decía de esta forma a los romanos en el capítulo 8, verso 26, y antes de leerlo quiero decirte que el tema o el subtema de todo este capítulo, del párrafo que voy a leer, se llama Victoriosos en Cristo. O sea que tiene gran importancia en realidad. Dice el 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí hay una conjugación de factores muy interesante. Analiza la Escritura si tienes abierta tu Biblia. Ella dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. La gran pregunta es, ¿qué tiene que ver la debilidad con las peticiones en el momento en que oramos? Pregunto una vez más, ¿qué tiene que ver la debilidad con las peticiones que hacemos en el momento en que oramos? En realidad tiene mucho que ver, pues si nuestra debilidad nos domina al momento de venir a Dios, en lugar de venir con un corazón proyectado, vamos a venir más que todo confundidos, y es ahí cuando oramos que ni siquiera tenemos conciencia de lo que estamos pidiendo. Porque no está la seguridad dentro del corazón. Y es ahí cuando entra en acción el Espíritu Santo y Él nos ayuda intercediendo por nosotros al momento en que tú y yo estamos orando. En otras palabras, es como decir que Él interviene en el diálogo. Es como que Él nos interpreta delante del Señor lo que estamos tratando de querer decir. Porque Él conoce que nuestros sentimientos muchas veces ni siquiera están en orden. La quinta lección que te llevará a los destinos que Dios anhela y que tú anhelas posiblemente es esta, es la quinta, escríbela. Elige vivir por encima de tus emociones, no debajo de ellas. Eso es muy clave. En realidad no hay nada malo en las emociones, pues en realidad las emociones que tú y yo tenemos nos fueron dadas por Dios. Es a través de las emociones que podemos disfrutar de un atardecer. Es a través de las emociones que nos enamoramos. Es a través de las emociones que tomamos un café. Es a través de las emociones que disfrutamos el otoño, la primavera o el invierno en un atardecer donde está nevando. Es a través de las emociones que podemos expresar alegría, tristeza o dolor. Lo que debemos hacer es vivir por las convicciones que tenemos y no por lo que sentimos. El problema en realidad surge cuando dejamos que nuestras emociones influyan en nuestros estados emocionales. Si tú dejas que las emociones dirijan tu vida, muy probablemente llegarás a la plenitud a la que Dios, tu Padre, desea llevarte. La palabra emoción tiene varios significados. Su raíz viene del latín emotio o emotionis, que significa en realidad estado de ánimo producido por impresiones o por los sentidos. Son básicamente ideas o recuerdos que con frecuencia se traducen en gestos, actitudes u otras formas de expresión. Otro significado de la palabra emoción también es la palabra en latín ex movere, que en realidad la palabra ex movere, latín ex movere, lo que significa es alejarse. Y cuando uno ve esto es interesante, porque si ex movere, la expresión ex movere en latín, hablando de emociones, significa alejarse, eso es justamente lo que buscan nuestras emociones no crucificadas. Buscan que sigamos nuestra vida, o mejor dicho, que nuestra vida la direccionemos en pos de lo que nuestras emociones están diciendo y no en pro de la voluntad de Dios.
Lo cierto es que enfrentaremos a las emociones y no es fácil enfrentarlas. Por eso es que regularmente a las personas no les gusta hablar de las emociones que están destruyendo sus vidas. Pero el apóstol Pablo dijo que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Así es de que no estamos solos en esta batalla emocional. Así que si tú eres de las personas que le gusta mucho hablar de cómo se siente, si vas a hablar de cómo te sientes con alguien que te puede ayudar, alguien que va a orar por ti o que va a darte un consejo, adelante, habla de cómo te sientes. Pero si solo vas a hablar de cómo te sientes emocionalmente, ya sea que hayas tenido un pésimo día, simplemente porque quieres sacarlo, quiero decirte que lo único que vas a hacer es empeorar, porque entre más hablas de tu problema, lo único que estás haciendo es magnificarlo más y más. Y entre más hables de él, lo vas a engrandecer mucho más de forma inconsciente. Entonces, si no lo vas a hablar con alguien, o mejor dicho, si lo vas a hablar con alguien que va a orar por ti o que te va a aconsejar, adelante, habla de cómo te sientes. Pero si no, no lo hagas, simplemente vas a magnificar tu sentimiento. Esas emociones dañinas en realidad deben de crucificarse en la cruz del Calvario. Y para ello te invito para que veamos lo que el apóstol Pablo le decía a los Gálatas en el capítulo 2, verso 20, que dice de la siguiente forma: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ahora vea ese concepto, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, básicamente está diciendo lo que vivo en mi humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, lo deposito en las manos de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Podrías hacer una confesión de fe conmigo el día de hoy? Levanta tu mano derecha ahí donde estás y di conmigo: Señor, entrego mis emociones no controladas a ti. Celos, arranques de ira, falta de perdón, orgullo, en el nombre de Jesús. Espero que lo hayas hecho. Sabes, todos podemos ser traicionados por las emociones de alguna forma. Todos. No hay ninguno bajo este techo el día de hoy que no se salve de ello. Lo que debes hacer es deja que Dios y su palabra te dirijan, pero nunca permitas que tus emociones te dirijan. Sabes, tus emociones un día te pueden decir: ¿qué haces en esta casa? ¿Cuánto pagaré hay que hacer? Mire, usted todavía puede vivir una vida de soltero, hombre, o de soltera. ¿Qué hace aquí? ¿Sabes? Esa no es más que la voz del maligno queriendo destruirte. La voz que pueda que te diga: ese hombre no te valora, búscate uno que te valore. Y sabes, así el enemigo siempre tocará nuestro ego y la necesidad que todos los seres humanos tenemos de ser amados por alguien. Pero cuando tú has puesto tus emociones crucificadas en la cruz del Calvario, nada va a moverte de tus convicciones y de tus compromisos. Ahora, la pregunta del millón, como podríamos decir comúnmente, es: ¿qué hago con mis emociones? ¿Es malo sentirse triste o es malo sentirse alegre? No, de ninguna forma. Lo malo es responder ante esa tristeza de la forma equivocada. Déjame mostrarte una forma muy especial de cómo responder a una condición emocional. Y para ello te voy a llevar a un punto clave de la historia del cristianismo, cuando el Señor Jesús va al Getsemaní a orar. Mateo 26 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Es decir, que su angustia era progresiva, iba de aumento en aumento. Y lo número uno que te quiero dejar el día de hoy acá es: busca apoyo en Dios cuando se trate de tus emociones. Jesús fue a orar al momento en que sintió que sus emociones lo estaban traicionando. ¿A dónde corres tú cuando te sientes confundido? Creo que es la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos. ¿A dónde acudimos cuando una emoción nos está aturdiendo? Lo segundo, busca apoyo en personas que te puedan ayudar.
Jesús no le dijo a un fariseo cómo se sentía o a la mujer samaritana que conoció el otro día en el pozo. Él se apoyó en un grupo íntimo, sus discípulos, y eso es lo que debemos hacer nosotros. Busca el apoyo en personas que se interesan por ti. Corre a ellos para que ellos puedan tener un consejo de parte de Dios para ti en su corazón. Tú me dirás, es que nadie se interesa por mí, pastor. Entonces la pregunta aquí cambia. ¿Por quiénes te has interesado tú? ¿Por qué? Porque es un hecho. Si has vivido de forma egoísta, obviamente nadie se va a interesar por ti. Eso es humanamente hablando, porque Dios, Él siempre va a estar interesado por ti. De todas formas, busca a alguien y preocúpate por ese alguien. El verso 38 sigue diciendo, Jesús entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así es de que vamos con el tercer concepto que quiero dejar en tu corazón el día de hoy. Acepta la voluntad de Dios. El problema nuestro es que queremos hacer nuestra voluntad e ignoramos que la voluntad de Dios es perfecta. Sus caminos siempre serán mejores que los nuestros. Eso, amado hermano, es un hecho. Es un hecho innegable, por cierto. Entonces, hoy posiblemente llegaste con una sensación de desasosiego o de descontento posiblemente. Y quiero decirte que dejes de pelear. Deja de pelear y de andar en contra de lo que Dios quiere para ti. Él te ama y solo quiere básicamente que te doblegues. Él te ama, Él tiene planes, pero deja de seguir tus propios planes. Dios quiere que esas decisiones que has tomado hasta hoy, basado en sentimientos, ya no dominen tu vida. Posiblemente por dejarte llevar por tus emociones, abandonaste lugares buenos o relaciones saludables y te enredaste en las incorrectas. Hoy, ¿qué debes hacer? Simple. Renuncia a esas emociones no saludables que han dominado tu vida hasta el día de hoy. Sigamos leyendo el verso 40. Dice, vino luego a sus discípulos y, esto es interesante, los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amado hermano, posiblemente hoy vas a salir de aquí decidido a no dejarte vencer nunca más por tus emociones. Pero tu naturaleza humana te va a volver a tentar una vez más. Y es ahí donde necesitas una relación fuerte con tu Padre Celestial. Bueno, posiblemente me has escuchado decirlo anteriormente, pero quiero mencionarlo una vez más. Hace muchos años, cerca de mi casa vivía un pastor a quien yo apreciaba mucho. Le tomé un gran aprecio. Siempre sentía admiración por él. Había un no sé qué en él. Por supuesto, ahora sé qué es lo que era. Era la gracia de Dios sobre su vida como un hombre de Dios. Así que yo estaba viviendo un momento muy difícil como joven y yo tenía 19 años, así que vine a su oficina y le dije que sí, me podía atender y me dijo amablemente que sí. Entré y me preguntó muy amablemente en qué me podía servir. Entonces yo comencé a contarle que me sentía decaído, que pues habían días que no me sentía muy bien, ¿verdad? En fin, me inspiré contándole. Él solo me miraba atentamente y me escuchaba atentamente, obviamente. En una de esas él me dice, así que, ¿te sientes decaído, hermanito? Y pues, ¿verdad? Yo le digo, sí. Y él me dice, bueno, la verdad es de que así también me siento yo. Él se recuesta sobre su silla y yo esperaba que me diera en realidad una respuesta mágica, pero la respuesta de él fue esta. No te preocupes, hijo, así también me siento yo muchas veces. Aquello me dejó casi incrédulo. Él era un hombre de Dios, experimentado, según yo. ¿Cómo era posible que se sintiera así? ¿Sabes qué aprendí? Ese día aprendí que siempre seremos humanos
Y es por eso que debemos anhelar el regreso de nuestro amado Señor. Es por eso tenemos que entender que no nos podemos dejar llevar por nuestras emociones. Le puede pasar al más grande hombre de Dios. Verso 42. Otra vez fue y oró una segunda vez más diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, que yo la beba, hágase tu voluntad, Señor. Verso 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Verso 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Aquí está el cuarto aspecto que quiero dejar en tu corazón en relación a las emociones. No hagas responsables a otros de lo que te sucede. Al final el Señor les dejó, no les recriminó más. Al principio sí se molestó un poco. Yo diría que un tipo de molestia muy normal. Pero después de haber estado orando constantemente, el Señor Jesús entendió que ellos no eran responsables de cómo Él se sentía. Si te sucede algo, recuerda, no estás solo. Busca apoyo en Dios, busca apoyo en aquellos que te aman, pero no les hagas responsable por cómo te estás sintiendo. No culpes a los demás por la mala racha que te está tocando vivir o por tus malas decisiones de ayer. No dañes a tus hijos o esposa o esposo por el mal día de trabajo. No te quieras ir de la iglesia porque algo no te gusta. Si te mudas de ciudad porque ya no te gusta, déjame decirte que tu enamoramiento de otra ciudad será de 2 años y luego te vas a aburrir una vez más. ¿Sabes por qué? Porque lo que no se hace basado, o mejor dicho, porque lo que se hace basado en emociones no perdura. La palabra de Dios dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hoy te he dado la quinta llave para que hagas elecciones correctas con el fin de que llegues a destinos correctos. Recuerda, vive por encima de tus emociones. Por favor, no vivas por debajo de tus emociones, porque si te conviertes en un ser únicamente emocional que viva dirigido por aquello que le está sucediendo, lo único que vas a lograr es meterte en un laberinto una y otra vez. Quiero cerrar recordándote que Moisés, aunque vivía deleitosamente en el palacio real, Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. ¿Sabes por qué? Porque sabía su identidad, entendía sus principios. Así es de que el día de hoy yo quiero dejarte con eso en tu corazón. Por favor, no permitas que otros definan quién eres, pero no vivas por debajo de tus emociones. Debes vivir por encima de ellas. No permitas que tus emociones te controlen para tomar decisiones. Sé tú, con la ayuda del Espíritu Santo, quien tome las riendas de tu vida. Ahí donde estás, ¿por qué no inclinas tu rostro? Y oramos al Señor y le agradecemos por la palabra que ha traído a nuestros corazones el día de hoy. La ha traído porque nos ama. Padre, en el nombre de Jesús, te honro, te exalto y te alabo por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, sé que muchos de ellos están viviendo encrucijadas, puntos claves, cruciales, donde deben tomar decisiones que posiblemente tienen mucho que ver en relación a la afección de su futuro. Oro para que tu Espíritu Santo hoy más que nunca los dirija. No les permitas nunca tomar decisiones basados en sus sentimientos, basados en cómo se sienten, sino que cada decisión que tomen, la tomen basados en tu palabra. El día que quieran mudarse a un nuevo estado, que sepan que tú estarás con ellos, pero que te pregunten a ti si es lo correcto a hacer. Que el día que piensen cambiar de carrera o de empleo o de profesión, que siempre te preguntemos a ti, porque cuando te hacemos a ti el centro de nuestra vida, es que todo puede cambiar. En Cristo Jesús te agradecemos. Me dio mucho gusto saber que el día de hoy usted llegó a la casa de Dios. Le envío un fuerte abrazo, quiero que sepa que lo extraño mucho y que anhelo pronto volver a verle. Bendiciones a todos.
El lugar donde te encuentras parado hoy es el resultado de las decisiones que tomaste ayer. El lugar en donde vas a encontrarte el día de mañana está relacionado con las decisiones que tomes hoy. Muchas veces tomamos decisiones basadas en impulsos, necesidades, en emociones no controladas o bajo circunstancias de opresión. Las elecciones que haremos en el presente no solo nos afectará a nosotros, sino que afectará de manera positiva o negativa a todos aquellos que nos rodean y aún más incluso a nuestras futuras generaciones. A través de esta miniserie aprenderemos que hay elecciones universales a través de las cuales pasa todo ser humano. Recuerda, nuestras elecciones nos bendicen o nos maldicen. Dios le dijo a su pueblo: delante de ustedes la bendición o la maldición. Así que aprendamos hoy a hacer las elecciones correctas, porque hay aproximadamente 7,000 promesas en la Biblia esperando por ti. Todo depende de las elecciones que hagamos hoy.